y hay un pánico generalizado. Sí, claro, por supuesto, esto genera tanto las medidas que ha tomado Estados Unidos como países de la Unión Europea, pero también no se ha masificado de tomar esas medidas de cuarentenas estrictas, pero sí se están evaluando y se está generando, como lo decía, ese impacto ya económico, solamente con el plantearlo. Ahora, los gobiernos también tienen que tener en cuenta que los mismos desarrolladores de las vacunas, como lo es Pfizer, ha dicho que en tiempo récord puede ajustar esa vacuna para esta variante. Lo que hay que tener en cuenta, y es muy importante, es que debe esperarse cómo se desarrolla y cómo tiene ese impacto esta nueva variante para tomar esas medidas aún más drásticas. Entonces aquí hay un efecto de bola de nieve que viene tanto apoyado por estas medidas, también por lo que dice la OMS, que es una variante que hay que tener cuidado, genera un efecto en la sociedad, en los medios de comunicación, y cuando los medios de comunicación también empiezan a hablar constantemente de ello, genera una presión sobre los gobiernos y sobre la sociedad. Entonces también es una responsabilidad de todos, de medios, de las instituciones, de los mismos gobiernos, de guardar prudencia, porque aquí no podemos pensar que una nueva cuarentena va a solucionar esa variante, porque las cuarentenas en sí, ni desde el comienzo, iban a evitar los contagios, sino a retrasarlos para buscar adecuar el sistema hospitalario, el sistema de atención médica y buscar esa vacuna. Esto ya se tiene toda esta preparación y toda esta infraestructura, entonces no puede responderse de la misma forma como si no se tuviera nada. Ahora, le pregunto, doctora Balaguer, usted ha dicho, pues Pfizer puede reaccionar, ha dicho que puede reaccionar inmediatamente y que puede hacer los ajustes, pero eso implica que mientras se hagan los ajustes y que esos nuevos ajustes o esas nuevas vacunas lleguen a la distribución del mundo, pues ya vamos a tener otra variante y otra variante y otra variante. Esto, en cierto momento se hablaba yo con especialistas y decían, pues vamos a tener que aprender a convivir, y lo que ha dicho la OMS, lo que funciona en este momento, las medidas Claro, de porque si hay algo bioseguridad. que no sabemos en este momento es el nivel de consecuencias que pueda tener en lo grave que es la mortalidad, más allá del contagio. Ciertamente, como dicen los especialistas en el tema, es una variante que es mucho más contagiosa, pero también afirman que debemos esperar al menos unas 2 semanas para saber qué gravedad y qué impacto va a tener. Tengo que hacer una rápida pausa. Cuando regresemos Pero con particularmente no creo que vayamos a llegar a ese nivel nuevamente de cuarentena con los países en los que la vacunación es muy baja, como Sudáfrica, que no solamente es por el acceso a las vacunas, porque Sudáfrica es un país que tiene los recursos para acceder, pero hay también una fuerte tendencia a la no vacunación. una serie de incomodidades y de problemas que surgieron, ¿no? Estados Unidos también tenemos que tener en cuenta que hay un tema de fondo político. Biden quiere también apartarse de las medidas que tomó en su momento Trump, que para algunos fueron muy cuestionadas, pero sin duda alguna los mercados lo agradecieron, y en este momento no tenemos una recesión aún más fuerte y más dramática por el sacrificio que hizo Trump políticamente, que prácticamente le costó también su reelección, porque esas fueron de las críticas más duras que no se tomaron en términos de tomar como las cuarentenas y cortar los vuelos a tiempo. Entonces Biden se ve obligado, como prácticamente fue su campaña, de tomar también esas medidas y tomar realmente ese alejamiento con Trump. Pero los mercados inmediatamente reaccionaron. El viernes, en una sola jornada, cayó el precio del petróleo, y el Dow Jones también perdió aproximadamente 2 puntos, y esto tiene una repercusión a nivel de ingresos en los países Que muy tienen alta. en este momento la comunidad internacional con estos países africanos menos favorecidos, que además de que no tienen el acceso a esas vacunas como lo han tenido otros países, en este momento se les restringe su movilidad. Bueno, aquí cuando pasan este tipo de situaciones a nivel internacional se ve que muchas veces la filosofía o la utopía de la cooperación se restringe o queda de lado cuando priman los intereses de los países más poderosos. Aquí lo vemos claramente. Primero tiene que haber una satisfacción de sus intereses, de su protección nacional, y si es necesario restringir los vuelos o hacer una especie de cuarentena mundial con estos países africanos, sin duda alguna se harán. Entonces, mientras estemos en los periodos de calma, líderes mundiales
proveer estas vacunas a los países menos favorecidos, como es en África, en donde la vacunación no alcanza el 7% en el continente. Pero también se debe luchar contra la desinformación y contra los estigmas de la vacunación, y más en países en que han sufrido históricamente unas epidemias tan graves como el ébola. No es con paranoia, sino con prudencia. Es lo principal y hay que escuchar a los epidemiólogos al respecto. Ahora, es posible que si se toman estas medidas drásticas y volvamos a las cuarentenas, se desgasta la medida. Si más adelante volvemos desafortunadamente a caer en una de estas pandemias, pues el mecanismo ya no va a tener la credibilidad en la sociedad para volver a tomarse de manera seria. Ya se va a ver que a la medida que vaya a salir una variante, y que pueden salir muchísimas más mientras desaparece este virus o se controla totalmente y se vuelve inofensivo, ya la sociedad va a decir esto no es serio, y en el momento en el que sí sea serio, no va a tener los gobiernos los mecanismos para volver a encerrar a la sociedad, y si es algo realmente serio, pues se tendrían que tomar unas medidas coercitivas, que ya nos entraríamos en otros problemas ya. Doctora Balaguer, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros, habernos acompañado.